Agradezco a quienes nos acompañan para compartir los avances que hemos tenido en este proyecto sobre cooperación internacional al desarrollo. Recuerdan que estaba incorporada Corea y después se salió Renato Valderrama por cuestiones de agenda, pero se incorpora la doctora Sujin Lim, que ahora se encuentra en Seúl y que no puede estar con nosotros, pero ella va a trabajar la práctica de la cooperación internacional coreana, y se incorpora también la doctora Gabriela Gildo un poco para trabajar el andamiaje conceptual que dará un poco de sentido. Entonces, la idea ahora es compartir lo que hemos trabajado, lo que hemos avanzado. Iniciando, le daríamos la palabra al doctor Carlos Milán, posteriormente el doctor Francisco Javier Haro. La doctora Raquel de León me ha pedido incorporarse un poco más tarde porque ella está en una reunión de posgrado en la Benemérita de Puebla. Y bueno, así seguiríamos en el orden que les propuse en el correo que envié. Entonces, bueno, sin más, adelante, doctor Milani. Muchas gracias, querida María Elena. Es un gusto estar aquí con las amigas, el amigo Francisco. Lo que yo estaba pensando proponer como capítulo para este libro, incorporando a una nueva estudiante de doctorado que llegó ahora en marzo para trabajar conmigo sobre China y que está trabajando las cuestiones de contradicciones entre las narrativas de cooperación al desarrollo en el ámbito climático y las efectivas inversiones en América Latina en términos energéticos que hace China. Y entonces es, bueno, hacer una presentación acotada de cómo se presenta la cooperación al desarrollo de China en términos institucionales y cómo sobre todo la agenda climática se ha incorporado, integrado a la agenda de cooperación en el caso chino. Pensando que la economía política doméstica china ya pone ella misma una contradicción enorme a los márgenes de maniobra que puede tener China, ya que alrededor del 54, 53, 57%, depende a cada año, de la matriz energética china es dependiente del carbón, que es una de las fuentes energéticas, como sabemos, más sucias en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, y fue uno de los debates más fuertes que han tenido los delegados en Glasgow, en la conferencia de las partes. Por supuesto que hay una dimensión en términos de justicia climática y de asimetría y de desigualdades en las negociaciones climáticas que uno no puede olvidar. Y, por ejemplo, hay que preguntarse por qué en las negociaciones de Glasgow se ha decidido empezar por el carbón y no por el petróleo o el gas. Sobre todo porque los más dependientes del carbón son justamente grandes países en desarrollo, potencias emergentes confirmadas y muy afirmativas como China e India. Y entonces estas contradicciones ellas mismas del régimen climático internacional también estarían presentes en las discusiones de este capítulo. Y entonces, en este marco, la idea sería hacer un mapeo preliminario, muy introductorio, y con algunas imágenes, cuando digo mapeo, con algunos mapas, sobre la presencia china en Latinoamérica en términos de inversión en el campo energético, trabajando estas contradicciones, pero que son contradicciones de la potencia china, por supuesto, pero también contradicciones del régimen climático el mismo. La idea no es, desde el punto de vista analítico, sancionar o presentar apenas las contradicciones de la potencia china, pero más que eso, presentar algunas de las contradicciones
de las orientaciones estratégicas, diplomáticas y en términos de economía política que ha tomado el régimen climático, que patina, y porque ya vamos a la 27ª COP y bueno, estuve recientemente en Alemania y había un bar muy movido en uno de los barrios que se llama ¿Qué pasa? Incluso en español. Y así que y cuando uno pregunta qué pasa en las discusiones de Bonn y de las COPs, ¿no? Las sedes de la conferencia cuadro marco de Naciones Unidas de Cambio Climático se sitúa en Bonn, en Alemania, y entonces, bueno, no, las cosas no pasan, no es que no pase nada, pero no pasa nada suficientemente rápido para contestar a los términos de emergencia climática en el cual ya nos situamos. No es que no hay, ya nos situamos en términos de emergencia climática en los cambios que están pasando y afectando sobre todo los más vulnerables, que por supuesto son no solamente los países en desarrollo, los países chicos, islas, sobre todo las zonas costeras de los países en desarrollo, pero además dentro de los estados, las capas más populares, las clases sociales más bajas que tienen menos capacidad de resiliencia y de adaptación por las razones socioeconómicas que uno puede imaginar muy fácilmente. Así que la idea de este capítulo sería presentar estos debates sin nada muy definitivo aún, porque las negociaciones están en curso y estarán en curso por mucho tiempo. Es quizás uno de los temas centrales de las negociaciones de cooperación internacional hoy día. Y la idea sería dar un panorama de eso con una mirada sobre la presencia china en la región latinoamericana. Entonces, más o menos esta es la idea que yo estoy pensando en trabajar eso con Tiziana Núñez, que es una de estas jóvenes insoportables, que tiene 25 años, ya habla mandarín, ya pasó no sé cuántos años en China, estas cosas así, y que llega ya, bueno, lista para hacer la tesis de doctorado, y bueno, eso me gusta porque da menos trabajo, pero es, bueno, así que quiero también, bueno, traerla para la red y hacerla participar del proyecto como un excelente aporte que estoy seguro que podrá darnos en este capítulo del libro. Muy bien, Gracias entonces, por la atención. sí, no, gracias, Carlos. Le daríamos la palabra a Francisco Aro, por favor. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, yo de mi trabajo lo que puedo decir es, me senté a hablar conmigo mismo y ya tengo 5 cuartillas, entonces ya estoy escribiendo. Desafortunadamente no lo voy a terminar como yo creía este fin de semana, lo voy a guardar en unos días, pero bueno, todo dependerá cuando lo saco, cuando depende de las fechas. Pero ya no sabía la verdad no sabía qué hacer, no sabía cómo abordarlo. Y lo que decidí, algo relativamente sencillo, es por un lado, partir de lo que yo creo es la percepción del propio gobierno chino sobre su lugar y momento en el mundo, y luego la forma en que yo creo se debe de explicar esto, porque eso no es una explicación como regularmente pasa. Y bueno, y según yo, ¿verdad? Ya toda la parte de cooperación ya entra muy fácil. Pues vamos a ver cómo queda esto, pero pues es más o menos donde estoy. Gracias. Muy bien, le daríamos la palabra a Cristina. Hola, buenos días para todo el mundo.
Bueno, yo estoy trabajando el caso de la sociedad civil a partir de un proyecto de cooperación que es ProSabana, que le agradezco a Carlos haberlo puesto en la mesa, habérmelo dado a conocer, ¿no? Me ha resultado muy interesante y estoy trabajando justo con eso. El enfoque que hasta ahora estoy avanzando, estoy tratando de darle estoy tomando como fundamento las ideas de Keck y de Sinkic respecto a las redes de defensa transnacionales. Entonces me voy a centrar en eso, en este concepto de redes de defensa transnacional y también en la idea que ellas tienen de campañas, ¿no? Y justamente voy a trabajar a raíz de eso cómo es que se ha construido y consolidado esta red de defensa transnacional a partir del proyecto de ProSabana y también cómo ha sido la generación y la potencia de la campaña que se ha gestado a partir de esto, ¿no? Y bueno, eso implicaría justamente trabajar, les contextualizo un poquito, en el 2013 se da una primera conferencia triangular de los pueblos, ¿no? Que es donde estas sociedades civiles, tanto de Mozambique como Brasil y Japón, confluyen, se agrupan, potencializan todo este activismo, toda esta red transnacional de defensa. Y bueno, a partir de esa primera conferencia hay otras más, ¿no? Viene la segunda en el 2014. A partir de esta segunda de 2014 surge como producto ya una campaña inicialmente nacional, pero básicamente transnacional, que es la campaña Noa ProSabana, ¿no? Y bueno, ya después viene la tercera 2017, ha habido una cuarta en 2014 y lo que estoy trabajando ahora es pues rascando la información de videos disponibles de las conferencias, las posturas de las y los líderes de la sociedad civil de estas organizaciones para poder recuperar un poco en la medida de lo posible, porque ahí el reto pues es la información, ¿no? Las particularidades de la sociedad civil en cada uno de estos países y la manera en la que eso se ha dinamizado, ha permitido, ¿no? Configurar esta red transnacional de defensa. Entonces, pues por ahí lo estoy pensando, ¿no? Trabajar como con esta base conceptual, luego irme a pues los elementos básicos descriptivos de ProSabana, luego hacer el análisis, ¿no? De la información disponible, de cómo se da esta red y trabajar sobre todo cuáles son los aportes y las particularidades de la sociedad civil de cada uno de estos países en esta red, ¿no? Para poder identificar las autoras, por ejemplo, cuando hacen sus aportaciones teórico-conceptuales, abordan básicamente cómo se trabajan las redes y cuáles son las condiciones de efectividad de las redes, ¿no? Entonces voy a hacer un mapeo también, espero que la información me dé eso, pero un mapeo de estas condiciones que han permitido que pues Noa ProSabana resuene de esa manera en la sociedad civil y haya sido capaz de integrar, ¿no? Esta red en 3 países. Entonces por ahí le estoy dando y en eso estoy. Gracias. Muy bien. Sí, sí, Carlos. Solo si necesitas algún tipo de entrevista, si te interesaría hacer algo, Cristina, te puedo poner en contacto con Ana Sayoro García, que ha investigado un montón este tema y que ahora es directora del Centro BRICS aquí en Río de Janeiro. Y es además una tipa muy simpática, muy inteligente, pero muy crítica, etcétera, pero muy, muy accesible humanamente. Así que creo que puede ser un contacto, incluso para futuros intercambios tuyos, creo que puede ser interesante, ¿no? Después te paso el contacto. Muchísimas gracias. Sí. Muy bien. Me voy a permitir un poco platicarles en qué voy, porque va de la mano, es el tema de Japón y la cooperación, así como había quedado en el planteado inicialmente en el proyecto. Yo quise hacer una crítica a la institucionalización de la asistencia japonesa, y bueno, ya he terminado, es una revisión muy, muy sencilla sobre el surgimiento de todo el andamiaje institucional que tiene la cooperación japonesa desde 1974 con la creación de JICA y todos los aciertos y desaciertos que ha tenido esta agencia, hasta el 2003, que en teoría le dan la autonomía
a esta agencia se libera del yugo, digamos, del Ministerio de Asuntos Exteriores y se vincula con el Banco de Cooperación Japonesa, haciéndolo la agencia más fuerte en todo el mundo, por el capital que tiene, por la cantidad de personal que maneja, etcétera. Sin embargo, queda atado al Ministerio de Asuntos Exteriores y al Ministerio de Finanzas, primero porque su financiamiento depende del presupuesto que le asignan, tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores y el de Finanzas, en función de los objetivos de política exterior que tenga Japón. Eso, y además se crea todo un consejo consultivo donde están presentes todos los ministerios de Japón, y eso, digamos, que sigue manteniendo atada a la agencia, aunque en la letra, en la norma, diga que es una agencia autónoma. Pero, más allá de eso, lo que me interesa es cómo la estructura institucional ha ido sufriendo un montón de cambios a raíz de la inclusión del tema de seguridad nacional estratégica en Japón, ¿no? Desde 2015 hay todo un proceso de reforma. Los japoneses no dicen reforma, sino reinterpretación del artículo 9 constitucional, y se crean la oficina de seguridad nacional y se crea una agencia que se dedica a trabajar y analizar los temas de seguridad nacional. Interesantemente, Fumio Kishida, que hoy es el primer ministro, fue el artífice de todos estos cambios siendo ministro de Asuntos Exteriores. Entonces, junto con Shinzo Abe, empiezan toda una propuesta para que la asistencia oficial para el desarrollo se convierta en un instrumento importante, no solamente de diplomacia económica o de diplomacia de bolsillo, sino en un instrumento de la seguridad nacional japonesa. Y eso, lo que he estado leyendo, la crítica que se le hace es que el ascenso chino ha replanteado mucho los principios de seguridad y la idea pacifista que tenía Japón, y cómo se está atendiendo desde la política exterior japonesa el ascenso chino. Y entonces hay una reforma a la Carta de Asistencia cambiando en 2015, nombrándola como Carta de Cooperación al Desarrollo e incluyendo toda una estrategia para vincularse a la Agencia de Seguridad Nacional, para crear nuevos principios que le permitan a Japón otorgar recursos, digamos, disfrazados para atender temas de seguridad, sobre todo en el sudeste asiático, particularmente Vietnam y Myanmar, que han tenido una fuerte inversión de China y que por temas de seguridad a Japón le interesa mucho tenerlos, entre comillas, como aliados. Entonces, ellos han utilizado, por ejemplo, maniobras de capacitación de fuerzas militares, otorgan recursos para la construcción de infraestructura de centros de capacitación militares, pero todo esto está en la Agencia de Cooperación Japonesa, considerado como formación de recursos humanos, apoyo a la estabilización de los pueblos, acciones para la pacificación y reconstrucción de la democracia en pueblos en conflicto, etcétera. Entonces hay toda una revisión de los principios que están guiando la cooperación japonesa para darle sentido, y particularmente porque otros países del sudeste asiático como Filipinas, Indonesia, particularmente, han creado toda una serie de
movimientos para hacer una crítica muy fuerte a Japón porque se vislumbra un expansionismo muy grande. Y ahora, con la presencia de Japón en la OTAN, ¿no? Están como dejando muy claro hacia dónde va Japón, cuáles son los intereses de seguir creando o fortaleciendo esas alianzas que tiene con Occidente para fortalecerse en la región y hacer frente al ascenso chino. También hay otro elemento que es bien interesante en esta reestructuración que se está dando en la agencia. Desde 2018 se anunció que dejaban de darle ya todo tipo de apoyos en el marco de los mecanismos de cooperación a China, porque China pues ya había ascendido, se coloca como la segunda economía en el mundo, entonces ya no necesita ningún tipo de apoyo. Y se está planteando desde JICA cómo esos recursos que se otorgaban a China ahora van a ir al proyecto Indo-Pacífico para fortalecer precisamente ese, digamos, cinturón de seguridad de frente a las iniciativas de seguridad chinas. Y el otro elemento que está presente en esta reconstrucción de la cooperación japonesa es el redireccionamiento de los recursos que se otorgaban a China para atender temas de salud post-COVID. Entonces, Japón le está dando como mucho peso, pensando en cómo antes Japón trabajaba esta diplomacia de bolsillo, es decir, cómo iba por el mundo y donde tenía que garantizar el suministro de petróleo, pues apoyaba grandes proyectos de infraestructura, sobre todo en Medio Oriente. Ahora se va a transformar en una diplomacia de salud, ¿no? ¿Cómo van a ir sus recursos enfocados, por ejemplo, a COVAX para garantizar el suministro de vacunas, sobre todo en África? Y eso pensando que viene la siguiente TICAD, el siguiente foro de cooperación Tokio-África. Entonces están caminando mucho para allá. Entonces, en eso me voy a enfocar, en hacer ese análisis de cómo se está reestructurando todo para darle sentido a estos dos factores, estos dos elementos que están marcando un cambio en la estructura institucional y normativa de la asistencia japonesa, ¿no? El énfasis en temas de seguridad y segundo, el hecho de que tenga que reorientar los recursos para generar una nueva estrategia diplomática. Entonces, pues ahí voy, en eso estoy trabajando. Ahora le daría la palabra a la doctora Gildo. Gracias. ¿Me escuchan bien? Perdón. Sí, gracias. Bueno, yo había platicado ya con María Elena que no trabajaría la cuestión conceptual de la sociedad civil, dado que ahorita no estoy trabajando eso y me sacaría bastante de lo que pues estoy haciendo ahorita, ¿no? Es decir, estoy trabajando, pues soy politóloga, he dejado de trabajar hace rato la cuestión de la sociedad civil y yo había propuesto otro tema para poder analizar. Y bueno, pues tengo menos tiempo que ustedes tratando de vincular cuál sería el tema o el aspecto que me interesaría poner en este proyecto, vinculándome a los trabajos que están haciendo sobre China, Corea y Japón. Y entonces lo que yo he analizado, lo que quiero hacer primero, es pues una interacción entre la ciencia política, las relaciones internacionales, bajo el método comparativo. Y lo que pretendo entonces trabajar es la cooperación internacional en el esquema de los gobiernos de mayoría, a partir del caso chino, a través de lo que se entiende como estos regímenes internacionales de Krasner, viendo la política actual precisamente de China, el caso como una sola China, y la cooperación que está manteniendo con América Latina y el Caribe. Mi propósito es identificar estos patrones, estas
acciones, todo ese andamiaje institucional, tanto del régimen internacional como de los regímenes particulares con los que tenga cooperación, que me permitan señalar que bajo los gobiernos de sistemas de mayoría, pues tiene mejor efecto, mejor análisis, mejor tipo de cooperación que bajo otro tipo de sistemas que son los de consenso. Este modelo de sistemas de consenso y sistemas de mayoría no tiene que ver como lo entendemos en la ciencia política con los sistemas electorales de mayoría. O sea, es toda otra cuestión que la analiza un autor, Michelet, que él trabaja transparencia de la información. Y es ahí donde, mediante todo lo que esto presupone, es donde quiero yo establecer lo que son los sistemas de mayoría y compararlo precisamente con dos países de América Latina con los que mantiene cooperación. Y creo que ya, bueno, en la charla, precharla, antes de que cada quien estuviera presentando lo que iba a trabajar, uno de mis casos para ver este tipo de relación es trabajar Brasil y trabajar México. Los sistemas que tienen sistemas de gobierno semejantes, pero en que su comportamiento es diferente. México es un sistema de mayoría, mientras que Brasil sería un sistema de consenso. Y ver entonces cuáles son en esa política comparada, esas similitudes y diferencias entre los regímenes particulares y que tienen un impacto en el tipo de cooperación que van elaborando, ¿no? Entonces, en eso estoy apenas, digamos, como en esa formulación de cuál es mi objetivo, mi hipótesis, en donde yo trataría de señalar o de ver en esta premisa, todavía no hipótesis, todavía premisa, que logra un mayor efecto cuando la cooperación se hace entre tipos de sistemas de mayoría. Hasta ahí iría, ¿no? Claro, apenas estoy clarificando esos aspectos conceptuales para hacerlo entendible. Primero, ¿qué estoy entendiendo por ese sistema de mayoría? Que vuelvo a repetir, no tiene nada que ver con lo que serían los regímenes electorales de mayoría, ¿no? Y también diferenciarlos porque tiene que ver con los sistemas de consenso de lo que son los sistemas parlamentarios, ¿no? Entonces, primero estoy haciendo esa discusión, trabajándolo de manera teórica, para después ver cuáles serían los casos para poder analizar uno y otro. Y ahorita estoy pensando que sea México y Brasil en la cooperación que está teniendo China en este tratado sobre América Latina y el Caribe, ¿no? Ahí estaría. Muy bien, muchas gracias. No se ha incorporado Raquel todavía, supongo que no se ha desocupado. Entonces, si gustan un poco sabiendo, cada uno de nosotros tenemos claro cuánto hemos escrito o cuánto no hemos escrito, cuánto nos falta por recuperar información, por leerla, por analizarla. Entonces, en el mensaje que les envié, yo proponía el 30 de octubre como fecha para entregar el capítulo para que Raquel, Carlos y yo tuviéramos oportunidad de leerlo, después enviarlo a arbitraje. Tenemos que pasar por la salud, por todo el comité dictaminador de la Universidad de Colima. Y ahí son varias cosas. Antes de que estemos o no estemos de acuerdo con la fecha, a mí me gustaría preguntarle a Carlos, y en su momento lo haría con la doctora Raquel, si existe posibilidad de usar los escudos de sus instituciones para la obra. ¿Qué trámites hay que hacer? ¿Tenemos que firmar una carta de intención? No sé. Lo que tengamos que hacer, porque eso sería más válido, o sea, que sean 3 instituciones que están respaldando la obra, para que no salga nada más con el escudo de la Universidad de Colima. Entonces,
No sé, Carlos, tú nos puedes orientar ahí en el caso de Brasil. Sí, yo estoy abriendo aquí la página de la Dirección de Cooperación Internacional de mi universidad solo para ver si ya tenemos un convenio, porque me acuerdo haber firmado algo, no sé cuándo ni qué, pero hemos firmado una carta, un convenio o algo, y no sé si eso fue un convenio entre las dos universidades o solamente entre la facultad de ustedes y nuestro instituto. Así que yo verifico eso, pero el escudo de la universidad dependería de este convenio, pero el escudo de nuestro instituto solo dependería si ya no hay una carta firmada, que yo creo, estoy casi seguro que hay una carta firmada entre los dos, la facultad y nuestro instituto, y eso se puede utilizar sin problemas, y que es un escudo en donde aparece Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, con una logomarca del instituto que es una reproducción muy, muy linda de la casita en donde nos situamos. Así que eso sin problemas, y yo estoy seguro que ya se puede utilizar. No necesito consultar servicios jurídicos ni nada. Lo de la universidad yo tengo que ver si ya tenemos ese convenio. Si tenemos, no hay ningún problema. De convenio interinstitucional, no sé, yo también tendría que verlo con la oficina de cooperación acá. Yo no me recuerdo que hayamos firmado nada, por lo menos de 4 o 6 años para acá, no recuerdo que hayamos firmado. Tenemos algo con la Universidad de Salvador Bahía. Sí, sí, quizás por eso. No, yo veo Ah, en México, mi universidad tiene aquí 3 convenios, el Colegio de México, la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la UNAM. Son los 3 convenios grandotes que hay. ajá, No es un enorme problema firmar un convenio, pero es una burocracia más, si podemos sí. evitarlo, y si el escudo solo del instituto es suficiente, y podemos poner el escudo del grupo de investigación que yo coordino, LabMundo, por ejemplo, eso también sin problemas. Así que podemos tener, bueno, estos 2 escudos, logomarcas, como decimos acá, muy tranquilamente. Ok, sí, yo creo que no habría ningún problema en utilizar esos logomarcas, eh, precisamente para no meternos en cuestiones jurídicas, porque sí, o sea, no es difícil la firma de los convenios, pero sí es todo un trámite que pasa por la oficina jurídica y pasa por un montón de revisiones y hay que hacer las firmas, entonces van y vienen los convenios por mensajería, en fin. A mí me parece que para hacerlo de forma económica y que nos beneficie, yo creo que esto sería en principio válido. Y yo lo vería posteriormente con Raquel para el caso de que también se incluya el escudo o el logo de la facultad donde ella está en Puebla. Y la otra, bueno, son las fechas. No sé si 30 de octubre les quede, pensando cuánto nos vamos a tardar un poco en leer, todos hacer la primera revisión, regresar en caso de que fuese necesario para correcciones y luego aquí en teoría les dan hasta 3 meses a los árbitros. Entonces, nosotros buscaríamos árbitros que tuvieran la oportunidad de leernos más rápido. Y ya llevaríamos la obra con el avance del arbitraje a la dirección de publicaciones, para que digamos fuera más rápida. La dirección de publicaciones funciona más rápido si nosotros tenemos recursos. Entonces, creo que en este caso podríamos tener los recursos para la publicación sin problema. Y la idea es que saliera en diciembre, muy, muy lejano en enero.
pero no sé, eso lo dejo a, pues sobre todo a la consideración de Carlos, por el tema de leerlo, de llevarlo a arbitraje, etcétera. Yo tengo una duda. Ustedes van, por supuesto, a producir sus textos todos ya directamente en español, pero en nuestro caso, ¿podemos producirlo en otro idioma? Yo creo que sí. Yo he visto ya publicaciones donde tienen capítulos en inglés o en francés Vale. y en español, porque si no, y eso nos yo llevaría a puedo redactar en español, pero es muy aproximativo y muy aportuguesado. Así que sería mejor si pudiera producir un texto en inglés, que ahí es otro registro totalmente distinto para mí y más sencillo. Así que, o entonces puedo hacer y tengo fondos para eso, para hacer una traducción. Pero quizás en este caso yo podría estar con el texto listo en portugués el 30 de octubre y quedaría pendiente del cronograma del traductor, de la traductora. Creo que en el máximo 15, 20 días lograría. Tengo una buena traductora española que lo hace muy rápidamente. Ella ha traducido mi libro que está saliendo por el Colegio de México y los mexicanos han querido corregir el español. me causó. Pues es que es diferente el español que el mexicano. Por supuesto, yo sé. Así que, o si ustedes tienen una traductora mexicana, un traductor mexicano, así que A ver, también Carlos, puedo. pero si escribes directamente en inglés, lo podrías tener en inglés el 30 sin problema y no necesitaríamos traducirlo, lo pondríamos tal cual en inglés. Bueno, vale. No sé, tú dime, o sea, A mí me gusta más publicar con ustedes en español directamente para que la obra se quede más coherente con todo el idioma y todo. Pero yo voy a ver si logramos acelerar el proceso y con eso ya tener, si no para el 30, máximo 10 de noviembre, la versión traducida en español, al español. Sí, porque yo creo que para la lectura nuestra, aunque esté en portugués, nosotros podemos avanzar sin problema, ¿no? Sí, sí. Entonces, y después, bueno, las sí. adiciones que puede haber o correcciones, hago directamente en la versión ya traducida. Exacto, ajá, sí. Uh-huh. Y en el caso de Cristina y de Gaby. ¿Sí? Sí, está bien, ya teníamos el compromiso. Ok, entonces quedaríamos para el 30 y quedaríamos en organizarnos para el uso de los logos. Yo lo tengo que ver con publicaciones para ver cómo procede. Les agradezco mucho a todos los que han estado presentes.